Buenas noches, amigos. En nombre del grupo literario Isla Blanca, dentro de sus 45 años de aniversario, vamos a iniciar este número nuevamente de Nave de Letras y en esta oportunidad para comentar el cuento El lado materno de la muerte del destacado escritor chimbotano Ítalo Morales Piera. Ítalo Morales estudió educación en la especialidad de lengua y literatura de la Universidad Nacional del Santa. Ha publicado los conjuntos de relatos Día de Suerte en 1999, Memorias de Pagano en el 2001 y El Aullar de las Hormigas en el 2003, que ha sido un libro que ha sido reeditado varias veces y últimamente también ha estado con nosotros, siendo un libro importante dentro de esa narrativa breve. Fue premiado con el primer puesto en los Juegos Florales de Poesía Gustavo Adolfo Bécquer, en la Facultad de Educación en 1997, en el primer concurso de narrativa regional Premio Nuevo Chimbote en 1998 y obtuvo una mención honrosa en el concurso de narrativa Lindero del Diario de la Industria de Trujillo en 1999. Ha incursionado también en la crítica literaria y ha publicado en algunas revistas literarias a nivel local y a nivel nacional. Actualmente se encuentra realizando sus estudios en literatura a nivel de posgrado y para nosotros es una satisfacción tenerlo aquí participando en este conversatorio, como hemos dicho, acerca de su cuento El lado materno. Hacemos esta aclaración porque no vamos a hablar sobre su libro, porque el libro tiene el mismo título, porque nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en este cuento que para nosotros es significativo. Dejo para el saludo correspondiente a Gloria Díaz, quien nos va a acompañar también en este conversatorio. Adelante, Gloria. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y nuevamente pues en la continuidad de nuestro programa de aniversario por los 45 años del Grupo Literario Isla Blanca. Esta noche queremos participar de este conversatorio alrededor del cuento El lado materno de la muerte de nuestro querido escritor chimbotano Ítalo Morales. Como bien sabemos, él es muy destacado en las letras y ya tiene mucha resonancia a nivel nacional, ha tenido pues participaciones en eventos trascendentes, en ferias de libros, invitado especial por RPP y él es un ícono de la literatura chimbotana que nos enorgullece. Y esta noche queremos conversar con él en torno a este cuento tan interesante, con tantos visos de realidad, pero también cargado de una fuerza emotiva que nos despierta emociones muy hondas y muy reflexivas por la postura que asume Ítalo en este cuento tan interesante, ¿no? Bien, Gloria, gracias. Bien, ahora tenemos la presentación de Ítalo Morales. Ítalo, tus palabras. Eh, ¿Qué tal, profesor Gonzalo? Un gusto saludarlo después de mucho tiempo también. Profesora Gloria, un saludo a la distancia, de manera virtual. Un abrazo también a Norma que nos acompaña. Y muy agradecido por esta invitación que me hacen ustedes del Grupo Literario Isla Blanca por celebrar pues este importante aniversario en estas fechas y estoy gustoso de poder participar en este pequeño conversatorio para las preguntas, las inquietudes y las reflexiones que podamos hacer en torno a este cuento, como bien nos dijo el profesor, básicamente el cuento El lado materno de la muerte. Bien, Ítalo, gracias. Bien, vamos a iniciar entonces este conversatorio y creo que es necesario para poder entrar, digamos, en el hilo de la conversación y poder seguir los comentarios, creo que es necesario tener un poco el argumento de este cuento y para ello dejo a Gloria para que nos narre de manera sintética ese argumento del cuento y todos podamos entender de qué se trata esta historia interesante. Adelante, Gloria, con el argumento de este cuento. El lado materno de la muerte
Es un cuento que tiene unas aristas muy, muy destacadas porque tratan sobre hechos reales, históricos, dolorosos, acontecidos, sobre todo en nuestro departamento, específicamente en la provincia de Santa. La historia cuenta una madre campesina, ¿no? que ha perdido un hijo y que a lo largo de toda su vida, ella quiere cumplir la promesa que ha hecho, por supuesto, de manera afectiva, sentimental, ante la desaparición de su hijo, que no sabe qué ha pasado y que de pronto él desaparece en una suerte de reunión con otros amigos en búsqueda de cañanes o lagartijas, casi diríamos en una actividad lúdica como todo joven, y no vuelve a casa. Esa desaparición que inicialmente la toman como una situación temporal, se va agravando y se convierte en una búsqueda permanente, constante, a lo largo no solamente de un día, de meses, sino a lo largo de años, ¿no? Entonces, es una madre con un nombre muy particular, ¿no? Nelly Sánchez, como personaje, que se da cuenta que su vida está marcada por la fatalidad, por los dolores continuos que la vida le ha presentado, ¿no? Entonces hace evocación también a la muerte de su esposo, que los senderistas de ese entonces le dieron muerte delante de sus hijos, y ella pues se da cuenta que la vida es injusta, que la sociedad es injusta, y trata de salir adelante con los dos hijos que tiene. Entonces la búsqueda se hace incansable, se hace fatigosa, pero no es solamente la única tristeza que la acompaña, sino que sus dos hijos que quedan con ella y que a lo largo de sus luchas cotidianas, del trabajo en el campo, de haber dejado los estudios para poder sustentar las necesidades del hogar, estos chicos mueren también en un accidente, justamente cuando se iban en pos de la venta de un terreno que había dejado su padre, una supuesta herencia que les iba a ayudar a salir adelante. Pero la fatalidad pues se hace presente, y una noche, el mismo día que se habían despedido, que la madre los había acompañado y que hace alusión el cuento a la zona de Cinco Esquinas, que es el lugar donde se van los carros a la sierra, donde la madre despide a los hijos y después vienen a darle la infausta noticia de su muerte. En el cuento es ella la que de una manera fatigosa, incansable, él hace la búsqueda de su hijo, que no lo puede encontrar, ¿no? Entonces esta historia, que es tan conmovedora, que no encuentra solución, finalmente parece que es ya con la ayuda de la policía, de la justicia y de los jueces que se descubre que el hijo no había desaparecido, sino que le había dado muerte un grupo paramilitar, como es el Grupo Colina, y ella siente que al fin su hijo podrá tener cristiana sepultura y ella poder descansar, digamos, de todos sus dolores, de todas esas fatigas, ¿no? El cuento se diluye de una manera casi filosófica, tiene un final como es la vida misma, en la que se funde la tristeza de la mujer con el devenir del tiempo, con el integrarse, si se quiere, al arenal, a la naturaleza, en una fusión entre la tristeza
y el arenal donde descubren los restos de todos los desaparecidos, porque no había sido su único hijo, sino que eran 9 en total los jóvenes que habían sido masacrados vilmente por este grupo Colina, ¿no? Entonces creo que lo magistral de este cuento es la parte objetiva y subjetiva que maneja el autor. El objetivo en la realidad dura, que fue un hecho concreto, que es parte de nuestra historia triste, digamos, y que nos la trae a la memoria como para una reflexión permanente. Y la parte subjetiva es esa belleza que está enmarcada dentro del cuento con un lenguaje muy particular, muy sutil, en algunas partes casi poético, y que me parece de una manera genial cómo se muestra, cómo se presenta. A lo largo de esta conversación iremos viendo otros detalles que hay allí enclavados en ese cuento, y verdaderamente conmovedor, que invita no solo a una lectura, sino a muchas, y también a una reflexión, a un análisis de todos esos sucesos y la proyección que tienen en la vida de una comunidad. Eso es lo que podría comentar, ¿no? Bien, Gloria, es cierto, ¿no? En el cuento hay, digamos, todos esos matices, pero creo que es necesario indicar de que este cuento se escribe dentro de esas narraciones que hablan sobre la violencia política, ¿no? Que vivimos en la década del 80, aunque creo que este cuento recoge el hecho real que ocurrió en 1992, ¿no? Una de las capacidades que debe manejar el escritor, al menos es un criterio personal, las capacidades que tiene que manejar para lograr, para alcanzar un estilo personal, es la capacidad creativa. Y esa capacidad creativa pasa por recoger aquellos hechos que le pueden servir para crear una historia, pero va a depender de su capacidad para poder trasladar ese hecho real a una historia, a un cuento, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, por ejemplo, nos gustaría, por ejemplo, saber cómo es que Ítalo ha recogido, ha sistematizado de repente esta historia real dentro de la historia narrativa, digamos, ¿no? Porque una cosa es el hecho real y otra cosa es el hecho narrativo, en donde ahí puede estar presente muchos hechos reales, como no puede estar muchos hechos reales, y tender mucho más a la magia, ¿no? A lo fantástico, a lo irreal, a darle otro matiz, para darle ese aspecto estético, ¿no? Y lograr también ese centro de interés que tiene que tener la historia para que sea leíble, ¿no? Entonces ya es un trabajo técnico, es un trabajo que hace el autor frente a una realidad y que lo recoge, ¿no? Entonces, este cuento es un cuento que está basado en un hecho real, en un hecho que aconteció dentro dentro de esos sucesos, y que Ítalo lo ha sabido manejar, porque si uno lee la historia, se da cuenta, por ejemplo, que en todo el cuento casi no se hace mención al aspecto de la violencia política, a la violencia de los militares. Está ahí como algo dicho, pero no tan saltante a la vista, que hay que inducirlo, que hay que saberlo, porque es el resultado de todo eso, ¿no? Entonces, ese es un manejo también técnico que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo es que manejamos el hecho que genera la historia, pero lo mantenemos ahí un tanto en suspenso y latente dentro de toda la historia, ¿no? No sé, de repente algo podría decirnos Ítalo al respecto. Sí, efectivamente, hay un telón de fondo muy claro, es un telón de fondo histórico que
se inserta dentro de este mundo de la narrativa de la violencia política, pero ahí hay un aspecto que yo siempre le he contado en varias intervenciones cuando presentaba este libro. Yo en sí no soy un narrador típico de las características del narrador que cuenta la violencia política. Este cuento nace casi, digamos, como una suerte de epifanía, ¿no? ¿En qué momento? Cuando Víctor Hugo Elvites una vez me estaba contando, relatando la historia de un padre en el Valle del Santa que iba buscando a su hijo desaparecido con una pala, ¿no? Buscando en las madrugadas, en las noches, él solo iba buscando, desenterrando pues las chacras, desenterrando los maizales, y buscaba a su hijo, llamándolo inclusive, ¿no? Entonces, a partir de este hecho, de esta imagen, surge esta emotividad y surge esta fuerza que a mí me permitió, no en ese momento, sino a lo transcurso del tiempo, ir generando, ir moldeando cómo podía yo narrar una, un hecho histórico, obviamente generando toda una ficcionalidad que sea verosímil a partir de un hecho trágico, ¿no? Que es la de los famosos desaparecidos del Santa, ¿no? Y que tienen bueno, y que nosotros sabemos que tiene un contexto político muy, muy evidente, ¿no? Entonces, el papel de la víctima allí, el papel de la víctima está al medio, ¿no? Es una víctima que se encuentra en medio de dos fuegos, ¿no? Pues, lo que se llama el fuego cruzado, ¿no? De la violencia política, ¿no? Los senderistas por un lado y las fuerzas paramilitares del otro lado, ¿no? Entonces, esa víctima que emerge a partir de la totalidad de la violencia política, eh, es una, es una víctima obviamente que tiene todos esos traumas, ¿no? La madre es un ser absolutamente simbólico que va absorbiendo todos esos traumas de la muerte y que ella trata de emulsionar y de generar sus propias resonancias a sí misma, inclusive eh, hasta sobreponiéndose a la muerte misma de sus hijos, que es lo más trágico que le puede ocurrir a una madre. Entonces yo siempre cuando trataba de explicar, digamos, el telón de fondo de este cuento, siempre lo he hecho a partir de la imagen materna, cómo la imagen materna puede ser absolutamente poderosa al momento de relacionar entre madre, hijo y muerte, ¿no? Y el telón de fondo, obviamente, el contexto histórico. Muy bien, usted, Gloria, también lo manifestaba, el contexto, pues, lo desaparecido de Santa. Nosotros nos acordamos ahora del Grupo Colina, ¿no? El Grupo Colina que viene a Santa, desaparece. Bueno, eso se supo después, cuando ya el Grupo Colina, gracias bueno, o sea, a los ciertos privilegios que tuvo para reducir la pena, ellos lograron decir dónde estaban los desaparecidos de Santa, que lo encontraron recién en el 2011, esto recordaremos en Huaca Corral, ¿no? Porque si no, nunca lo hubiéramos sabido. Entonces, esos matices históricos se complementan a los matices emotivos que siempre a mí me ha interesado, ¿no? Los perfiles psicológicos de los personajes, trabajarlo de esa manera. Y bueno, yo pienso que es una narración donde la presencia de la muerte está bien marcada, ¿no? Porque primero, el padre de Juliacho, ¿no? Es asesinado por los terroristas delante de su esposa, de sus hijos y de la comunidad. En segundo lugar, Juliacho es desaparecido y hallado después en una fosa clandestina. En tercer lugar, los dos únicos hermanos de Juliacho mueren, ¿no? Cuando se van a la sierra a vender este terreno, ¿no? En Cabana, quedando sola la madre. Y también el cuarto, el final a mí me sugiere una muerte, ¿no? Me sugiere también la muerte de ella, aunque no se dice de manera así directa, pero está figurado ahí, ¿no? Y es un final ambiguo, porque para llegar, bueno, dentro de la estructura del cuento, que después lo voy a explicar de repente, cuando viajan al lugar donde están las fosas, dura el viaje 3 horas, ¿no? Y cuando ya descubren los restos de Juliacho, la madre decide regresarse caminando, ¿no?
Entonces, ¿cómo, si el viaje dura 3 horas, cómo va a venir caminando? Pero ella lo hace. Y la narración final, pues, eh, eh, mm, habla ahí de una muerte, o sea, de una entrega de la madre, porque la madre ya ha perdido al esposo, ha perdido a los 3 hijos, ya perdió todo y ya cumplió con su promesa de encontrar al hijo, y porque ella dice, yo donde sea te encontraré, ¿no? Aunque sea el fin del mundo y antes que me muera, ¿no? Entonces ella cumple esa promesa y el final para mí sugiere una muerte, ¿no? Una muerte. Entonces ahí la muerte está bien y el título está bien encajado, ¿no? No sé qué nos puede decir Gloria. Yo también me quedo con esa imagen, ¿no? De una mujer que se va fundiendo con, con el lugar, con la ubicación geográfica. Es como que se entrega a ella misma a lo que sería su propia tumba, ¿no? Pero que el cuento no lo dice, nos lo permite imaginarlo. Yo lo veo más bien como un final un poco filosófico, que en la vida muchas cosas se dan y se diluyen con el tiempo. O sea, hasta las penas, las tristezas más grandes se diluyen, desaparecen. Entonces es la desaparición de ese dolor, de esa tristeza, que queda fundida en esa caminata. Por otro lado, hay algo interesante que, bueno, nos explicará Ítalo dentro de esa técnica que él ha usado. Son esas voces interiores en las que el muerto está hablando, ¿no? Los muertos hablan, el hijo le transmite como si fuera de una manera intuitiva, en ese yo interior que tiene la madre, ¿no? Que él le responde a las interrogantes y ella también dialoga con él. Mientras tanto, el personaje que presenta la historia, y aquí es algo muy especial que ha trabajado Ítalo, que yo lo veo así. Él no es el narrador omnisciente que todo lo sabe, sino que es a través de un tercero que hace el papel como de un periodista, de un investigador de la noticia, que quiere informarse más, el que se funde y termina siendo parte de ese dolor, de esa tristeza de esa madre y la acompaña en todo momento. Es ella la que le relata a él sus tristezas, lo compara con el hijo desaparecido, más o menos calculando la edad y suponiendo, ¿no?, que el otro era muy joven. Mi hijo tendría tantos años menos que tú, ¿no? Y en algún momento de ese viaje que van ya casi al encuentro de la fosa final, digamos, ella se recuesta en el hombro de él, ¿no? Y él le toca las manos callosas. Hay una fusión como si él fuera el hijo que ha perdido, pero que es el afecto que se ve prodigado ahí en esa parte de la historia. Entonces, es un narrador cómplice que investiga, que busca, que nos muestra la historia desde su postura de entender a esta madre y al mismo tiempo nos va contando con otras palabras, con un fondo más profundo, lo que la vida es, lo que en ese lenguaje tan sencillo de esa madre, de esa mujer, le cuenta su dolor, sus tristezas y, y por eso creo yo que ahí hay elementos técnicos muy especiales, ¿no? Que no se ven en otros cuentos. Yo lo encuentro como elementos innovadores dentro de la misma narración. Los procesos del tiempo, ¿no? Cómo es un tiempo pasado que cuenta la madre, pero que están viviendo en el presente. Lo trae a un presente inmediato cuando se está haciendo la vivencia de que el fiscal la llama para que reconozca el pantalón azul, la ropa que llevaba puesta, y ella como que agradece al cielo el que puede reconocer a su hijo, que es él,
y viene como una paz interior, ¿no? Entonces, elementos tan subjetivos, digamos, pero que tienen un lenguaje poético, un lenguaje metalingüístico que nos lleva a ver lo que es la calidad del lenguaje en este trabajo literario de Ítalo. Entonces, es admirable. Me parece que debe ser analizado no una, sino muchas veces y llevarlo a otras exposiciones también este cuento, ¿no? Entonces, yo cuando lo he leído, lo leí hace mucho tiempo, lo leí nuevamente hoy, recordaba a ese señor Jorge Noriega, ¿no? Que era el que hacía los reclamos, el que siempre estaba pidiendo justicia y que al final pues su voz es escuchada. Entonces, yo le preguntaría a Ítalo, ¿cómo hizo para que ese personaje lo traslade a un elemento femenino? ¿No? Es que él considera, aquí ya viene mi pregunta, él considera que es la mujer, la madre más afectuosa que un padre, es a ella a la que le duele más la pérdida de un hijo. ¿Por qué no tomó el elemento papá y lo convirtió en el lado materno que le da el título al cuento, ¿no? Él tendrá muchas cosas que decirnos, ¿no? Sí, yo creo que el cuento habría que verlo desde el inicio, ¿no? El cuento se inicia con el testimonio de doña Nelly, la madre, ¿no? Que le brinda al periodista a César Montero, ¿no? Que es el periodista. Y, y digamos que mientras se realiza ese testimonio, va dando pase a los flashbacks, ¿no? Que es el salto al pasado contado en tiempo presente, ¿no? Y esto marca una estructura narrativa en tres aspectos, que está, digamos, estructurado en tres campos o en tres momentos. El primero es la situación real, concreta, en el tiempo presente, llevando a cabo la conversación testimonial entre doña Nelly y el periodista Montero, ¿no? Ese es el primer plano. El segundo plano que se presenta es la presencia del flashback, ¿no? Es un salto al pasado en tiempo presente. Y luego el tercero viene una descripción del contexto exterior, del entorno. Si nos fijamos bien, esa secuencia es la que se va repitiendo en todo el cuento, ¿no? Pero claro, esta estructura narrativa, cuando uno lo lee el cuento, pues fluye, ¿no? O sea, no está ahí marcado esquemáticamente, sino que, como dice Gloria, el lenguaje, ¿no? Ese campo semántico que se maneja va haciendo de que se cargue toda una atmósfera, toda una intensidad y una profundidad de manera conjunta, que va haciendo que uno no tome en cuenta, digamos, la parte esquemática y fluya en la historia, ¿no? Y eso es importante para lograr, digamos, ese goce estético que al final el lector encuentra cuando concluye el cuento, ¿no? Y siente todo aquello que de repente Ítalo ha querido buscar hacer notar en el lector, ¿no? No sé qué nos dices, Ítalo, al respecto. Sí, bueno, en primer lugar, mm, primera vez que escucho, bueno, el análisis de mi cuento de una manera tan buena, tan acertada como ustedes dos, especialistas, siempre ha sido conversatorios, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay bastantes matices ahí técnicos que inclusive a veces no va a dar el tiempo, pero bueno, respondiendo parte de la pregunta de la profesora Gloria, de por qué elegí efectivamente un personaje femenino, ¿no? Bueno, bueno, tiene la relación en el sentido de que el personaje femenino en la búsqueda de un hijo siempre va a ser mucho más potente, tiene mayor carga anímica, bueno, a mi entender, que la búsqueda de un padre, lo cual no significa que un padre no quiera de igual manera a su hijo, ¿no? Pero también, bueno, y esto también tiene que ver con un plano inconsciente, quizás esa relación entre padre, madre, hijo. Bueno, y no voy a explicar mi propio, mis propias
propios, digamos, convulsiones, ¿no? O cuestiones infantiles mías, pero quizás hay algo por ahí, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Yo siempre, bueno, en varios cuentos que también he estado escribiendo en los últimos tiempos, ya he puesto, ¿no? No solamente el personaje del padre, de la madre, sino también el padre. Siempre este rol padre-hijo siempre me ha parecido muy interesante. Está, en diversos matices, ¿no? En el aspecto tanto del sufrimiento, de la lejanía, de la muerte, como en el aspecto de la violencia, que es un tópico que también me gusta tocarlo. Bueno, los aspectos técnicos, en efecto, ¿no? Hay una, hay una atmósfera que he pretendido crear en torno bueno, a este suceso trágico, y espero que lo haya logrado porque esa ha sido mi intención, crear esta atmósfera bueno, emotiva en torno a la lejanía y a la muerte del hijo, ¿no? Que, bueno, en la literatura siempre ha existido, como en el lector a veces la potencia del hijo ausente, la potencia de la madre buscando o creando una, una, una ficcionalización en torno al hijo un poco que está ahí, ¿no? En la última parte, inclusive cuando el profesor hablaba de ese flashback, ahí entra un poquito esta suerte de voz en off que va creando esta madre con el hijo, ¿no? Quizás es un plano ficcional, algo que se va metiendo por ahí, ¿no? Uno cuando lo va narrando, a veces por la misma tensión va generando estos matices que ayudan en la misma dinámica, ¿no? Y bueno, en el aspecto también, efectivamente, ¿no? En el final del cuento hay un elemento simbólico en torno a la madre que se va alejando. Inclusive por ahí se menciona el gallinazo, ¿no? El gallinazo, Así es. es un ave carroñera que por ahí Ajá. va generando esta impronta, esta imagen, ¿no? Esta imagen fatídica. Y sí, efectivamente, lo que dicen es absolutamente correcto. Ujú. Esto, Ítalo, además, mira, yo pienso que la narración transcurre a través de cuatro momentos, ¿ah? Mira, el primer momento es cuando es la espera de la movilidad que los ha de llevar a Doña Nelly y al periodista a Huaca Corral para identificar los restos de Juliacho, que está desaparecido y está en la fosa clandestina, ¿no? En dicha espera, ¿no? En ese primer momento se desarrollan las primeras revelaciones de Doña Nelly, ¿no? Que nos va situando ya en la historia. El segundo momento se realiza cuando ya se da el viaje, cuando ya están los tres, más hay un personaje que está ahí, que está como, casi no marca mucho su presencia, porque son cuatro los que viajan, pero ahí en ese viaje, por ejemplo, la madre va contando otros hechos que le van dando fuerza al cuento, que le van dando más atmósfera, más intensidad, más profundidad y que va alcanzando, digamos, va logrando ese clima al final que va a haber, ¿no? El tercer momento se desarrolla ya a partir cuando ellos ya llegan a Huaca Corral, ¿no? Y se da la identificación de los restos de Juliacho. Ese es el tercer momento, ¿no? En donde ya ahí se da el dolor, la mezcla de dolor de la madre, ¿no? De hallar al hijo ahí desaparecido después de muchos años de hallarlo, de verlo muerto, pero a la vez la paz, la tranquilidad, la calma de ya haberlo hallado, de haberlo encontrado y de ya estar sosegada frente a esa intensa búsqueda que ha hecho del hijo, ¿no? Entonces es una mezcla de paz y de dolor que se ve ahí y que se siente, ¿no? Y eso está bien marcado y eso es lo que hace, digamos, interesante al cuento, ¿no? Y el cuarto lugar es ese punto, ¿no? La parte final ya de la historia, cuando la madre decide volverse caminando, ¿no? Y cómo desaparece, ¿no? Porque la expresión misma que señalas aquí en la parte final, ¿no? Implica eso, ¿no? Dice, a lo lejos doña Nelly se volvía un punto insignificante, ¿no? Ese punto insignificante ya señala algo que ya desaparece, que ya no existe, ¿no? Y como tú decías también, esa presencia de esa ave carroñera, del gallinazo, que es un símbolo de la muerte,
para mí tiene un significado más sobre la muerte, ¿no? Y que refuerza, digamos, al título. Pero yo encuentro esa estructura, ¿no? Algo más, Gloria, de repente. También me pareció muy interesante el aspecto de las lagartijas, ¿no? Los cañanes, que se menciona en el relato que era como la afición del hijo de cazar estos animalitos y que después aprendieron a comerlos, y la mujer dice pues que en la sierra eso no se conocía, y para llenar la panza, dice, ¿no? O sea, dentro de lo que es la representación del hambre y las necesidades en la familia, es un alimento que ellos ya lo valoraban, ¿no? Por ser una carne blanca, porque lo podían freír como un pollo, etcétera. Y en otra parte del cuento se retoma otra vez esa imagen ya cercana al final, ¿no? En que el personaje que la acompaña, que en este caso es el periodista, ve correr a través de las piedras a las lagartijas, ¿no? Como los cañanes, ¿verdad? Entonces las espanta, dice, con una piedra. Entonces nos trae otra vez a ese elemento simbólico de los inicios del relato, casi para concluirlos al final, como una situación de cierre, ¿no? De ese elemento suelto que podría no haber tenido trascendencia en el cuento, pero que aquí pasa a ser algo simbólico. El animal que se oculta entre las piedras, el animal que es huidizo, que otros lo espantan, simbólicamente, como yo lo llevaría dentro del simbolismo, como el mismo hecho de quienes cometieron el crimen, ¿no? Que se escondieron, que huyeron, que desaparecieron y que después, bueno, años después ya en la vida real se supo quiénes fueron y muchos de ellos pues están pagando todavía sus penas en una cárcel, ¿no? Pero ese simbolismo, ¿no? De haber sido primero en el cuento un factor de alimento, digamos, un símbolo de llenar el hambre, al final está también como un símbolo de los que estaban allí atentos, como custodiando, y que el personaje, en este caso el periodista, cumple como el rol, como si fuera el hijo que acompañó a su madre y más bien huye con las piedras, corre a los animales por ahí y ya se va acercando al final de la historia, ¿no? O sea, creo que él no ha dejado cabos sueltos, todo está concatenado dentro de la historia, es un cuento redondo, es un cuento que tiene mucha fuerza poética también y que logra movernos emociones, que logra no solo mover, sino conmover al lector y llevarnos a una mirada a nuestra historia real, al pasado que hemos vivido, ¿no? Entonces es un cuento reflexivo, un cuento que tiene muchos visos de existencialismo. Me parece que es muy bien logrado, es un trabajo muy bien hecho por parte de Ítalo y como repito, ¿no? Amerita analizarlo con otros criterios, con más profundidad tal vez y sacar otras conclusiones que nos podrían llevar tal vez a un texto escrito, a un análisis que se pueda plasmar, ¿no? En una crítica, etcétera. Bien, tú hablabas del símbolo y creo que sí, también hay otro símbolo, que es el símbolo que refleja la madre, ¿no? La madre, por ejemplo, para mí simboliza esa fuerza espiritual de la madre para afrontar la adversidad de la vida, ¿no?
porque es una madre que pues ha enfrentado tantas desgracias y que es fiel a su promesa y es fiel a la vida, ¿no? A pesar de, o sea, cómo es que tanto dolor, ¿no? Tanto dolor ha tenido en la vida que ella persiste hasta cumplir su promesa, ¿no? O sea, y para mí ella se erige ahí como un símbolo, ¿no? Un símbolo de ese amor de la madre, de esa entrega que hay por ese sentimiento, ¿no? Y entonces todo eso hace que la atmósfera sea una atmósfera de dolor, de nostalgia, que se plasma en todo, y ahí tiene que ver mucho, como decíamos, ese campo semántico, ¿no? Que está conjugado también con la psicología de los personajes, porque hay una psicología ahí que se plasma, ¿no? Y que hacen del cuento que tenga pues una atmósfera de dolor, porque principia así, el cuento principia así, con dolor, con tristeza, y termina con tristeza, y a lo largo de toda la historia pues hay una honda tristeza, ¿no? Entonces, esa atmósfera cargada, ¿no? De ese sentimiento, de esa sensación, nos hace introducirnos dentro de la historia con mucho sentimiento, ¿no? Y al final, pues uno eh, termina de repente repudiando esos hechos injustos, ¿no? Que se cometieron con tantas muertes, tantas desapariciones que hubo en esa década y que, bueno, lo sufrimos, ¿no? Y que este cuento nos hace revivir y que es bueno tenerlo presente para no olvidar ese tiempo y esos hechos, para que no se vuelvan a repetir, como siempre se dice cuando hablamos sobre esta década, ¿no? No sé qué más La nos puede memoria, decir un ¿no? poco la Sí, memoria, así es. es la Ujú, memoria, claro, ¿no? ujú, Em, es también un aspecto bien tierno, creo yo, muy, muy poético, lo llamaría. La última parte, cuando el periodista se queda como en un vacío, ¿no? Como en un silencio de soledad y busca en sus bolsillos un cigarrillo, lo enciende y el humo, ¿no? Aparentemente las volutas de humo se van mezclando, ¿no? Con las nubes del cielo, como si el cielo y la tierra fueran una sola fusión de vida y de sentimientos, donde ujú. todos estamos unidos, donde el símbolo de lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Entonces, esa fusión simbólica de un humo al encender el cigarrillo mezclado con ese día nublado, con esas nubes, con ese silencio del arenal, con el distanciamiento de la mujer que se hace imperceptible en la distancia, ¿verdad? Que es así muy patético, muy fuerte y un final eh, que, no, que no esperábamos de alguna forma, ¿no? Que terminara así, como diluido todo, ¿no? Como en paz también. Eso es lo Sí. que yo he podido apreciar, ¿no? Claro, además también el cuento habla en el fondo de esa actitud que tuvieron los militantes de Sendero Luminoso, ¿no? Y también Ujú. las Fuerzas Armadas del Perú. O sea, ahí están presentes esos dos elementos, ¿no? Porque son los Claro, terroristas, los militantes de Sendero quienes matan al padre y son los de las Fuerzas Armadas quienes desaparecen a Juliancho, ¿no? claro, claro. Entonces están ahí esos dos bandos que se enfrentaron, Ajá, pero que hicieron tanto daño a la sociedad peruana, ¿no? claro. Y este Pero cuento que se está ahí, dice, ¿no? pero que se dice de una manera tangencial, no sin una evidencia directa, para centrarse más en la fuerza de la historia. Ujú. Entonces, la parte política, digamos, no involucra aspectos de tomar partido por algo, sino más bien es una muestra de una realidad y la deja ahí para que el lector la interprete, ¿no? Claro. Y ahí está, digamos, la riqueza también estética y literaria, ¿no? Porque no se cae en el panfleto, ¿no?
Porque a claro. veces cuando hacemos un tipo de narración que está dentro del campo político, pues a veces caemos y hacemos un panfleto, ¿no? Y ahí es ahí donde se cae el cuento y se destruye, digamos, ese requisito estético que debe tener toda narración, ¿no? ¿Qué nos puede decir esto, Ítalo? Sí, yo muy atento a sus opiniones sobre este cuento. Eh, yo quería referirme también a lo que usted manifestaba en el sentido de la resignación de este personaje femenino de la madre, ¿no? Valga decir que este personaje, de alguna manera, en el aspecto, en el aspecto del nombre, unas características físicas, un poco inspirada en una tía que yo tuve y que me adiestró y me enseñó mucho en esta parte de de la narración oral, porque ella me contaba muchas historias de la sierra, ¿no? Y siempre se me ha quedado un poco sus dejos ahí en la mente, siempre están ahí, no se me salen de la cabeza esas historias orales, que es muy importante el momento de, justamente cuando ella va generando esa narración. Y el aspecto también de los cañanes, las lagartijas. Yo vivo en Nuevo Chimbote y yo me he criado prácticamente con muchas lagartijas por acá, en lo que era pues la zona de Banchero Rossi, ¿no? Siempre estaba poblada de lagartijas y alacranes. Eh, y un aspecto importante que también se menciona es sobre el papel de la víctima en este asunto de la violencia política, ¿no? Si bien es cierto, esta es una narración, un aspecto más familiar entre madre e hijos, que tiene que busca una respuesta, digamos, a esta realidad. También he querido o he tratado de mostrar este pequeño giro ético en torno a la víctima del postconflicto, ¿no? Pues no está marcado netamente en el conflicto de los años 80, sino de los 90, prácticamente cuando ya Sendero iba perdiendo terreno de alguna forma, y sobre todo la última parte, que es del año 2000, cuando ya se encuentran a los desaparecidos, ¿no? Es la víctima en el postconflicto. Entonces, esta mirada de la víctima, eh, obviamente la víctima sufriente, la víctima que es, eh, ha sido, ha sido acorralada tanto por dos bandos, uno por Sendero Luminoso y el otro básicamente por el Estado. Entonces esa víctima busca a través de su mirada, a través de cierta, bueno, digamos, de cierta resignación, eh, enfrentar, ¿no? La única esperanza que tenía la madre era eso, ¿no? Enterrar a su muerto, ¿no? Que es una de las cosas que todo ser humano tiene ese derecho y ese privilegio. Imagínate una madre que no puede enterrar a su hijo, es un dolor muy grande, que ya inclusive los griegos lo han hecho tragedia, ¿no? Eso para mí es muy importante, ¿no? Que todos tenemos el derecho de enterrar a nuestros muertos, que es un aspecto importante. Ajá, sí. Y es importante lo que tú dices, el diálogo, ¿no? O sea, porque manejar el diálogo también es difícil, ¿no? Hay que hacerlo natural, hay que saberlo utilizar y es toda una técnica que hay que manejarlo. Y creo que ahí, cuando uno recurre a esas fuentes, ¿no? Verdaderas de ese lenguaje, por ejemplo, que tú recuerdas en la memoria y que lo tienes ahí, eh, creo que te ha de ayudar mucho, ¿no? Como que lo visualizamos en este cuento, ¿no? Donde ahí el diálogo fluye, ¿no? Con esa interioridad, con esa naturalidad y que hace, digamos, que la historia, pues, esto se vea así de manera fluida, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que este es un cuento, uno de los mejores cuentos que tenemos en nuestra narrativa aquí en Chimbote, ¿sí? Y creo que, y lo he dicho y lo sigo diciendo, que es un cuento que merece estar en una antología nacional, ¿no? Porque tiene todas, digamos, los requisitos, las condiciones para ser considerado. Ojalá que por ahí alguien lo visualice mejor, o que se difunda más este cuento para que al menos se considere dentro de esa magnitud, ¿no? Es interesante el cuento, muy bien logrado. Y de mi parte, pues felicitaciones, Ítalo, porque al menos para mí es uno de los mejores cuentos, ¿sí? No sé qué puede decir Gloria.
Claro, yo también me uno a esa felicitación y a decirle a Ítalo, pues que yo soy una de sus admiradoras, de sus escritos, ¿no? Siempre lo leo con gran deleite y yo encuentro mucho futuro en Ítalo como un gran cuentista, un gran trabajador de la narrativa y es más, lo encuentro como un experimentador de estilos, de formas de narrar. Lo encuentro como inconforme, no siempre en una sola línea, sino líneas diversas para el manejo narrativo. Así es que mis felicitaciones, Ítalo, y sigue adelante con tu producción que te auguran grandes éxitos, por supuesto, ¿no? Muchas Bien, gracias. sí, Ítalo, No, no, gracias nada más. ¿sí? Bien, esto creo que, bueno, vamos terminando ya esta breve conversación. La vez pasada tocamos, no sé no recuerdo qué hora, nos extendimos mucho, creo que lo hicimos muy cansado, ¿no? Así es que esta vez vamos a hacerlo breve. Así es que, bueno, quiero dejar en palabras a Ítalo para que se despida y vayamos cerrando ya esta nave de letras de esta oportunidad. Bueno, solamente agradecerle nuevamente, profesor Gonzalo, profesora Gloria, Norma, Carla de la Quintana, al Grupo Literario Isla Blanca por haberse fijado en este modesto trabajo narrativo, El lado materno de la muerte. Muy agradecido por sus comentarios, por sus acertadas opiniones y bueno, nuevamente también mis felicitaciones por su aniversario que ustedes están celebrando y muchas gracias nuevamente, ¿no? Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias, Ítalo. ¿Tus palabras finales, Gloria? Bueno, gracias Ítalo por habernos acompañado esta noche, por haber disfrutado de tus opiniones, por haber conocido un poco de tus secretos en lo que se refiere a la narración, en aquellos lenguajes que tú escuchaste de niño y que los conservas para tus trabajos. Creo que el habernos contado también algo de tu técnica nos apertura, ¿no? Una visión diferente para analizar tus cuentos y ojalá en una próxima oportunidad podamos compartir nuevamente algún otro trabajo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a las personas que nos vienen siguiendo y acompañando en esta etapa de aniversario, porque vienen otras presentaciones más, otros conversatorios más y pues sigamos en la celebración. Muchas gracias. Bien, gracias Ítalo, gracias Gloria. Por mi parte también muchísimas gracias a todos los amigos que nos siguen en todas las actividades que estamos realizando. Cerramos en esta oportunidad esta nave de letras y las esperamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias. Gracias.